Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Quiero agradecer de partida a todos los hermanos que se han estado suscribiendo al canal alternativo o secundario, como quieran decirle. Es un canal con mi propio nombre llamado Pablo Flores Figueroa, donde estoy subiendo el mismo material que acá y a veces otro tipo de material que también tiene que ver con teología, sermones, etcétera, etcétera, que está creado, bueno, este canal está creado para, no sé, para guardar cierto material en que a lo mejor en el futuro plataformas quieran censurar este canal por alguna cosa que a lo mejor pueda decir que no les agrade. Sabemos que hoy en día las plataformas están censurando a todos aquellos que no están de acuerdo con su agenda progresista, así que hay que ser un poco inteligentes e ir guardando este material en otro lado, ¿cierto? Aunque es lo mismo, está en la misma plataforma y también lo pueden bloquear, pero podemos seguir abriendo canales, que eso está a la libertad de cada uno, ¿cierto? Bueno, queridos hermanos, comenzamos un nuevo episodio. Quiero invitarte también a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que también le puedas dar a la campanita. Ojo, a lo mejor no todos ustedes lo hacen, pero si le dan a la campanita que está allí, a donde dice suscribirse un poco más arriba, YouTube les puede enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video, queridos hermanos. Así que les recomiendo hacerle clic a la campanita. También les recomiendo ir a este canal llamado Pablo Flores Figueroa y también suscribirse y apoyar este canal para que también pueda ir creciendo poco a poco. Les recuerdo que el sábado 30 de enero estaré entrevistando al hermano Nathan Anderson y vamos a estar hablando sobre el postmilenialismo, así que atentos también a esa entrevista. Y de forma futura, Dios mediante, estaré hablando con otro pastor, no quiero dar su nombre todavía porque tengo que confirmar esa entrevista, y vamos a estar hablando sobre la necesidad de una teología práctica, de una teología experimental, ¿cierto? La experiencia, que podamos encarnar estas verdades en nuestra vida, cuán necesario es. Así que esa entrevista se viene también, queridos hermanos, y próximamente vamos a estar hablando sobre la herejía unicitaria, queridos hermanos. Estoy pensando aquí, hermano, poder invitar para poder hablar sobre este tema. Bueno, queridos hermanos, comenzamos este nuevo episodio en Presbiteriano Confesional y hoy voy a hablar, o mejor dicho, voy a meditar en torno a un devocional que estuve en este día leyendo, meditando, ¿cierto? Y que tiene que ver con la santidad, la santificación. Buscad la santidad, que creo que es muy necesaria hoy en día. Voy a hacer algunas críticas por allí y por allá, pero también llevando a una meditación y a un examen al final de este video. Así que te recomiendo que llegues hasta el final de este video, que también le dejes un buen like y que también pongas tu opinión más abajo si te parece. Y si te bendice, claramente puedes compartirlo con otros hermanos. Así que bienvenidos a Presbiteriano Confesional y vamos a darle. Bueno, queridos hermanos, hoy quiero hablar sobre algo que es muy, pero muy importante dentro de la vida del creyente y tiene que ver con la santidad o la santificación. Sabemos que la santificación es algo progresivo, ¿cierto? Y que durará hasta el final de nuestros días. Pero aún así debemos buscar, queridos hermanos, la santificación, la santidad en nuestras vidas. Es algo muy, pero muy importante dentro del cristianismo. Debemos apartarnos de aquello que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de lo que Dios ha establecido, queridos hermanos, y debemos andar en lo que Dios nos demanda, en lo que Dios ha mostrado y nos muestra continuamente en su palabra, que es su ley, ¿cierto? Como hablaba en el video anterior, la primera tabla de la ley nos enseña nuestros deberes para con Dios, pero también la segunda tabla nos enseña nuestros deberes para con el prójimo. Y eso es muy importante. A través de la ley nosotros podemos obtener una vida en santidad, en santificación. La ley, queridos hermanos, como lo he dicho en bastantes videos, la ley es buena. Pero la ley también nos muestra nuestro pecado, nos muestra que no podemos cumplirla, que nos es imposible cumplir la ley, queridos hermanos. No podemos. Es más, Santiago allí para
parafrasear a Santiago, él dice esto, que si incumples en un solo mandamiento, la ley, los incumples todos. O sea, la ley es como una cadena que está unida. No puedes cumplir ciertos mandamientos y otros no. Se nos exige cumplir la ley perfectamente. Y esa ley, queridos hermanos, nos muestra nuestro pecado. Y al mostrarnos nuestro pecado también nos lleva a Cristo, ¿cierto? Pero Cristo también nos devuelve a la ley. ¿Para qué? Para tener una vida en santificación, agradando a Dios día a día. Y hoy quiero hablar sobre esta necesidad, la necesidad de buscar una vida santa, queridos hermanos. No al estilo monástico o como el monasticismo, queridos hermanos, allí apartados en una montaña, golpeando nuestros cuerpos. No estoy hablando de eso, sino una vida en santidad. Una vida devocional, como hablábamos allí en la entrevista con el hermano Juan Manuel Vaz, ¿cierto? La necesidad de tener una vida devocional, una vida en oración, lectura de la palabra de Dios, meditación, queridos hermanos, y también, y por qué no, ayuno, que también nos hace falta, santidad, queridos hermanos. Por lo cual quiero compartir un versículo que hoy estuve leyendo en mi devocional en la mañana, que tiene que ver con Primera de Pedro, del versículo, del capítulo, mejor dicho, del capítulo 1, del versículo 13 al 16, del versículo 13 al 16, y dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuchen bien, queridos hermanos, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y me voy a pasar al versículo 17, que dice así: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, escuchen bien, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Lo voy a dejar hasta allí, queridos hermanos. La santidad, la santificación. Es complicado hoy en día hablar sobre la santidad o la santificación. Por un lado, el tema de entrar al estudio teológico, y cuando me refiero al entrar al estudio teológico, estoy refiriéndome a lo que pasó hace unos años atrás, me estoy refiriendo hace unos casi 11 años atrás, casi 10 años atrás aproximadamente, donde se abrió esta puerta, o mejor dicho, Dios abrió esta brecha para que muchos pudiéramos conocer la Reforma Protestante, pudiéramos llegar a la teología reformada, ¿cierto? Que gracias a Dios, yo soy uno que agradece a Dios por poder llegar a la teología reformada y que Dios abriera mis ojos. Entendemos que todo esto es por gracia, queridos hermanos. Pero lamentablemente al pasar el tiempo, algunos fueron mutando, y quiero usar esa palabra, fueron mutando a un cristianismo que realmente no afecta el corazón, porque creo que ese es el problema. Es un tipo de estudio teológico que queda en la mente, que claramente son ideas abstractas, es mucho conocimiento sobre Dios, pero lamentablemente no baja al corazón. ¿Y qué es lo que produce eso? Produce una vida sin devoción diaria, produce una vida sin santificación, queridos hermanos. Es más, muchos hoy en día se burlan de la santidad, se burlan de la santificación, se burlan de aquellos que a lo mejor en el día santo, en el día del Señor, prefieren guardar este día, esforzarse por guardar este día para Dios, como Dios lo exige, y como también comprendemos que lo han enseñado cada catecismo y confesión de fe que nosotros, mejor dicho, a las cuales nosotros nos suscribimos como presbiterianos y reformados.
El tema, queridos hermanos, y vuelvo a repetir, esto ha producido una gran cantidad de jóvenes que han mutado y hoy en las redes sociales, porque es allí donde más se ve esto, existen dichos, frases, con una intención, queridos hermanos, que se alejan mucho, mucho de la piedad, se alejan mucho de una vida santa, o mejor dicho, demuestran que a lo mejor no existe una vida santa como debería existir, queridos hermanos. Y no solamente en eso, sino que también a veces algunos aparentan, y aquí debo tener cuidado porque creo que también soy alguien que debe meditar sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque podemos hablar mucho de la santificación. Podemos hablar mucho también cuando hablamos de la familia, de la necesidad de fortalecer la familia, ¿cierto? Enseñar a los hijos. Ahora estamos hablando de la santificación, pero el tema es llevarlo a la práctica. El tema es darnos cuenta, sí, estamos mal, estamos pecando en esto y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos guíe por este camino de santidad, de santificación, ¿cierto? La palabra de Dios es muy clara en estos versículos. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra de Dios es muy clara, queridos hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí quiero apuntar a lo que hablaba hace un momento atrás. El tema de obtener mucho conocimiento acerca, escucha bien, acerca de Dios, pero en cierto sentido no conocer a Dios en la intimidad. Eso también nos lleva a ser ignorantes en cierto sentido. ¿Por qué? Porque nos vamos a seguir acomodando, ¿a qué? A los deseos que antes teníamos. Entonces podemos ver a alguien que es cristiano pero aún sigue robando. Entonces podemos ver a alguien que antiguamente, antes de conocer al Señor, era un adúltero, era alguien que codiciaba constantemente a otras mujeres, pero hoy que es cristiano lo sigue siendo. ¿No hay una contradicción allí? ¿No dice la palabra de Dios que un árbol no puede dar a la misma vez distintos frutos, ¿cierto? No puede ser, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Debemos tener cuidado con esto, queridos hermanos. Y es algo en lo cual hablo de forma cuidadosa, porque también esto debo predicármelo a mí mismo. Debo predicarme estas verdades continuamente, como tú también debes predicártelas. No solamente leerlas, memorizarlas y a lo mejor expresarlas en una red social, ¿cierto? Porque eso es lo que se hace. Y a veces sentimos la necesidad de estar publicando cosas allí en Facebook, en Instagram, en YouTube, queridos hermanos, y están muy alejadas de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la motivación y la intención es otra. Y ahí debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Es más, aquí podemos leer algo importantísimo. En el 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto. Ese por tanto, queridos hermanos, está dando a entender lo importantísimo de nuestra salvación. Lo importantísimo que fue Dios quien nos rescató. Fue Dios quien nos hizo renacer. Y quiero ir al versículo que está un poco más arriba, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, escucha bien, para una esperanza viva. Para una esperanza viva, queridos hermanos. No para ser hombres que estudien teología y acaparen conocimiento abstracto acerca de Dios, pero que no tengan esa intimidad con Dios. Vuelvo a repetir este versículo, en lo cual lo he expresado en varios videos, que es Juan 17:3. Vayan a Juan 17:3. Juan 17:3 dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, pero ese conocer, queridos hermanos, no tiene que ver exclusivamente con teología, con conocimiento abstracto, académico, no, con conocimiento acerca de Dios, sino con conocimiento íntimo.
Es más, esa misma palabra tiene que ver con algo hasta... Se utiliza, queridos hermanos, con algo sexual que sucede entre la pareja, la intimidad entre la pareja, entre el esposo y la esposa, queridos hermanos. El conocer. Queridos hermanos, no nos equivoquemos. Hoy, en este gran y amplio, ¿cómo puedo decir?, universo teológico que se ha abierto, debemos siempre depender del poder de Dios. Es más, ¿de qué le vale o de qué le sirve al hombre construir la casa si Dios no está con él? ¿De qué nos sirve tener todo este conocimiento teológico? Y escúchame bien, yo no estoy rechazando el conocimiento teológico para nada, querido hermano, querido joven. Soy alguien que tiene bastantes libros, soy alguien que escribió un libro, soy alguien que escribe, soy alguien que le gusta leer. No estoy desechando el estudio teológico, pero ¿de qué nos vale tener todo este estudio teológico si nuestro corazón está muerto? Si nuestro corazón no se deleita en Dios mismo, si nuestro corazón no vibra con la ley de Dios, no se deleita en Dios mismo. Para los reformados, ¿cierto? Para aquellos que sacan el pecho cuando dicen que son presbiterianos y a veces luchas en las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué dice el catecismo menor o mayor de Westminster? La primera pregunta, vamos al catecismo menor. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. Y en ese gozar, queridos hermanos, nadie puede gozarse en alguien si no le conoce, si no tiene intimidad, si no conoce lo más profundo, queridos hermanos, de ese otro, de esa persona, en este caso de Dios. Si no le conocemos a través de la palabra, si no le conocemos a través de la intimidad en la oración, en el quebrantamiento, queridos hermanos, realmente no le conocemos. Tenemos información de Dios en nuestra cabeza, pero no le conocemos verdaderamente. Y por lo tanto nuestra vida demuestra una actitud contraria a lo que decimos creer. Una actitud alejada de ¿qué? De la santidad, de la santificación, de la devoción. Vamos al versículo que acabo de citar más abajo. Por tanto, queridos hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escucha bien, vuelvo a repetir, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El entender el Evangelio, el profundizar en la teología, nos lleva a entender esta verdad, esta gran verdad, querido hermano. Fuimos rescatados, queridos hermanos. Fuimos rescatados, la cual dice, recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. Recibimos, ¿cierto? Traemos tras nosotros, ¿cierto? Una forma de vivir, unas costumbres, queridos hermanos. Y de allí fuimos rescatados, ¿cierto? Fuimos rescatados por Cristo. Dios mismo nos rescata, queridos hermanos. Nos rescata para santificación. Nos rescata para conocerlo profundamente en intimidad. Para vivir, ¿para qué? Para su gloria. Y también para ser hombres y mujeres que transformen la cultura para su gloria, el mandato cultural. Bueno, y ese es otro tema del cual he estado hablando muchas y muchas veces, queridos hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Por qué sucede todo esto? Tenemos una pandemia, que claramente nada pasa en este mundo, ¿cierto? O mejor dicho, en este universo, si Dios no lo sabe, si Dios no lo determina, queridos hermanos. Pero lo que está sucediendo también a nivel social, político, vemos que el mundo está en un caos.
Vemos que lamentablemente muchos hoy divagan, ¿cierto? O están, como dicen, de corrientes, de doctrinas para allá y para acá. Es porque lamentablemente hemos errado el blanco como iglesia, como hijos de Dios. Hemos vivido un evangelio superficial. Hemos estado viviendo un evangelio superficial y simplista. Un evangelio que se ha acomodado a teologías liberales, progresistas, místicas, queridos hermanos. Unos por acá desechan el conocimiento, otros por acá lo amoldean ¿a qué? Lo moldean, mejor dicho, lo moldean a sus propios y depravados razonamientos. Y es lo que tenemos hoy en día. Lamentablemente, como iglesia, queridos hermanos, hoy debemos examinar nuestros caminos. Debemos examinar nuestras vidas. No es posible que digamos, donde sea, escúchame bien, donde sea, o nos presentemos delante de otros como creyentes, como cristianos, y tengamos una vida contraria a lo que decimos creer. Debemos buscar la santificación. Pero ojo, sabemos, queridos hermanos, que no podemos por nuestras propias fuerzas. Es más, la exigencia de la ley, ¿cierto?, ante nosotros nos demuestra que somos pecadores y no podemos cumplir la ley. No por nada necesitamos un Salvador que es Jesucristo, quien nos salva, queridos hermanos, de nuestra antigua y vana manera de vivir. Ahora, nos vemos o reconocemos, queridos hermanos, que estamos en un mal camino. Pidamos a Dios verdadero arrepentimiento. Pidamos a Dios que mueva nuestro corazón a adorarle y a deleitarnos en su ley. Y que así podamos ser siervos, inútiles claramente, pero para su gloria. No para nuestra propia gloria. Hoy muchos están buscando ¿qué? La gloria de los hombres. El aplauso, ¿cierto? El aplauso. Con filosofías y quiero aclarar algo. El otro día hablé sobre filosofías públicas y tratar de desarrollar teologías más públicas. Claramente el evangelio tiene que acercarse a lo público, ¿cierto? Como alguien me habló sobre los puritanos, etcétera, etcétera. Pero yo no me estaba refiriendo a aquello. Yo me estaba refiriendo a esa palabra pública que hoy día se ha utilizado mucho, se utiliza, o tiene, mejor dicho, una carga política, ideológica, de izquierda, pública, el pueblo, ¿cierto? Eso lo utilizan siempre los teólogos que se adhieren a una teología de la liberación, etcétera, etcétera, queridos hermanos. Bueno, creo que esta es la meditación de este día. ¿Estás en santidad? Si tú dices creer en Jesucristo, si tú tienes todo este conocimiento teológico, ¿cierto?, grande y amplio, es más, a lo mejor puedes poner un poco más abajo un gran y amplio comentario rebatiendo lo que yo digo. Puede ser obvio, lo puedes hacer, estás en tu libertad. Pero ¿cómo está tu vida hoy? ¿Es acorde a lo que dices creer? Porque si tienes mayor conocimiento, deberías reconocer mucho más tu pecado. A mayor luz, más reconocemos nuestro pecado. Podemos ver más nuestra depravación y por lo tanto deberíamos acercarnos más a Cristo y depender de Él absolutamente. Esto es una gran verdad hoy en día. El conocimiento no debería alejarnos más de Cristo, debería acercarnos más a Cristo. Pero es debido a que no estamos estudiando como debería serlo, en la dependencia del poder de Dios, en intimidad, constantemente, oración, lectura de la palabra, queridos hermanos. Dios nos ayude. Bueno, querido hermano, esta ha sido la meditación en este día. Espero que te bendiga. Cualquier consulta, cualquier opinión, déjalo un poco más abajo. Y recuerda también, esto siempre lo hago la mención de esto. ¿Por qué? Porque muchos están buscando literatura, ¿cierto?, reformada, literatura que les pueda ayudar. No sé si se dan cuenta, yo no estoy en contra del conocimiento. Es más, estoy recomendando en este preciso momento una librería que es Neuma Literatura. Búscalo, Neuma Literatura en Facebook como también en Instagram. Pero ojo, todo estudio teológico debe ser en la dependencia de Dios. No podemos tomar un libro y leerlo como cualquier otro libro y examinarlo, o la misma Biblia, la misma Escritura. No. Debemos abrirlo y pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios que nos enseñe, que sea Él que nos enseñe.
Que sea Él quien guíe nuestros corazones y nuestras vidas para su gloria. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.